el presidente del Consejo, el personal municipal, y la doctora Beatriz Cecilia Mejía, que en su momento fue la alcaldesa encargada y firmó el contrato de adjudicación para la actualización catastral. Por un lado, vamos a mirar cuál fue el problema. Ojo, solamente vamos a mirar en este programa cuál es el problema. ¿Dónde radicó el problema? ¿Cuál es el problema? Y por este lado vamos a mirar cuáles van a ser las soluciones, si hay o no hay soluciones. Quiero dar paso entonces a mis invitados especiales. Está la doctora Beatriz Cecilia Mejía, que fue la alcaldesa encargada en su momento. Doctora Beatriz, muchas gracias por asistir a la pizarra. Es un honor tenerla aquí para aclarar este problema que se nos está volviendo un problema álgido y que hay que encontrarle solución, cualquiera que sea. Flavio, el honor es para mí estar aquí hoy en este programa tan importante. ¿Quiere que de una vez le informe o le cuente? Vamos a presentar los panelistas y entonces... Bueno, entonces un saludo para todos los televidentes y muy especial a mis compañeros y mil gracias por su invitación. Doctor Néstor, alcalde municipal. Flavio, muchas gracias por invitarnos nuevamente a este programa. Un saludo para todos los compañeros que nos están haciendo presencia en este programa nuevamente y a los carmelitanos un saludo muy cordial. Doctor Héctor Fabio, presidente del Consejo. Muchas gracias por la invitación, un cordial saludo a los panelistas, a usted por invitarme y a todos los que nos siguen por violar. Señor personero, gracias por venir. Gracias, Flavio. Igualmente un saludo muy especial para usted, para todas las personas que nos ven por Vibral Televisión y los compañeros para tratar este tema tan importante y tan trascendental para la comunidad rural de nuestro municipio. Como lo pueden ver ustedes, aquí tenemos la parte legal, podríamos decir la parte jurídica, lo que nos manda, la parte que ordena el municipio. Vamos entonces a arrancar con doña Cecilia, que fue la persona que firmó el contrato con la empresa Cico Geostat para la actualización catastral. Doña Cecilia, bien puedas, pónganos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde radica el problema? Bueno, Flavio, mire, cuando uno aplica los principios de la administración moderna, tiene que tener en cuenta varias cosas. La primera es que hay que planear lo que se va, el asunto que se va a hacer. Hay que ejecutarlo y también controlarlo. Una persona que conozca de la administración moderna no puede dejar de dar ninguno de esos pasos. Para mí realmente la parte de la planeación estuvo correcta, porque era una norma de nivel nacional que había que cumplir y que a los alcaldes les habían fijado un plazo perentorio para cumplirla. En el municipio se habían pasado 7 años y que se hiciera Perdón, yo le pregunto algo. ¿Era obligación hacer esa actualización catastral? Claro, la ley así lo imponía al municipio. Máxime que en el municipio del Canal de Iboral llevábamos en ese momento 7 años sin hacer la actualización catastral. Por esa razón se contrató la actualización urbana y la actualización rural. O sea, hasta ahí yo pienso que no hubo ningún problema, ni en la contratación, ni en la escogencia de la firma. Porque ese es un asunto de trámite que se hace bajo los preceptos de la Ley 80 de contratación, donde se define a quién se contrata y cómo se contrata. En la ejecución, obviamente, para eso se nombra un interventor, para que esté pendiente de la ejecución del contrato. Pero yo pienso que el asunto se enredó cuando no hicimos el debido o no se hizo el debido control del producto que le entregaron a la administración. Me explico. Cuando un asunto de tanta importancia como es una actualización catastral, donde se toca el bolsillo del contribuyente y entran en juego cosas como el plan de ordenamiento territorial y toda la parte de la ruralidad del municipio, que somos un municipio rural, donde casi el 80% del municipio es rural, una cosa que tiene tantísimo impacto, repito, cuando se toca el bolsillo del contribuyente, hay que no solamente recibir el producto, sino hacer todo un análisis del impacto que va a causar
la puesta en marcha de una medida de actualización catastral que se puso en práctica o que tenía que entrar en vigencia a partir del 1 de enero del 2003. Digo que aquí no se tocó el bolsillo del contribuyente, aquí se desfondó, aquí lo dejaron sin nada, en absoluto. Vamos a mirar por qué con los predios, o sea, por qué se contrataron tantos predios y solamente hicieron unos predios y los otros los firmaron así. ¿Qué fue lo que pasó con eso? Bueno, en el último dato que yo escuché, el municipio tiene aproximadamente 14.000 predios y solamente se contrataron 6.000 predios. Yo pienso que eso se hizo así. Yo no estuve, como que dice, en la minucia, en la parte de ese asunto que era un tema más de planeación. Pero yo creo que era debido al presupuesto que se tenía en ese momento, al presupuesto que tenía el departamento y el municipio para poder poner en marcha esa contratación. Entonces, mire qué tan complicado. Solamente se hizo el estudio de 6.000 predios que inclusive ni siquiera los visitaron predio a predio. O sea, entre comillas se hicieron 6.000 predios. Porque en la personería municipal reposan varias declaraciones de los campesinos y propietarios que no fueron visitados. Que es una sola muestra de toda la gente que no fue visitada. O sea, se contrataron 6.000 predios de 14.000. Eso ni siquiera es el 50% de los predios. Ese fue uno de los problemas. El otro es que no se respetó el plan de ordenamiento territorial, porque nosotros somos un municipio de destino agropecuario, no somos de destino ni de recreación ni de vivienda, somos de destino agropecuario. Y lo otro es que no se hizo un análisis del producto para revisar cuál era el impacto socioeconómico que ese trabajo que le estaban entregando a la administración iba a hacer en el contribuyente y en el propietario campesino. Entonces, para mí ese fue el problema que se presentó. Vamos a mirar, señor alcalde, cuál es el problema, cuál fue el problema que usted recibió, porque el contrato, como lo habíamos visto en la reserva anterior, fue un contrato que se hizo, lo firmó el alcalde anterior, junto con Cecilia, que estaba alcalde secretaria, que se recibió y qué se ha hecho, cuál es el problema. ¿Por qué estamos los campesinos en esa situación? Bueno, muy bien, Claudio y Carmelita. Yo pienso que aquí hay tres asuntos que debemos empezar como a identificar como raíz del problema. Me parece importantísimo que uno, antes de darle tratamiento a un asunto, le encuentre primero, digamos, el entendimiento de qué es lo que pasa. Primero hay que entender los problemas. Lo primero, yo pienso que fue lamentable para el municipio. Somos una administración, independientemente de quien llegue como alcalde, seguirá siendo la administración del Carmen de Viboral, y lamentablemente el haber acumulado 2 actualizaciones catastrales rurales sin haberlas aplicado y realizado, eso hace que indefectiblemente acumular 8 años sin una actualización catastral, eso va a hacer una implicación directa en el valor de los avalúos y en un precio que las personas no esperaban a recibir en su nuevo avalúo. Yo me explico. No es lo mismo que cada 5 años se aplique una actualización catastral a que se deje para luego 10 años, donde ya el predio ha pasado de un valor inicial de hace 10 años atrás a un valor actual que seguramente va a ser muy alto. Para mí es una de las dificultades iniciales en este tema. Estamos cerrados entonces nosotros en pensar qué es el alcalde que hace esa actualización catastral, quién la ordena, quién ordena, qué es un tema de ley, Flavio, es un tema, como lo decía Beatriz Cecilia, nosotros cuando nos posesionamos juramos cumplir fielmente la Constitución, las leyes, los decretos, los acuerdos, las ordenanzas. Nos toca por ley hacer aplicación de la normatividad. Cosa distinta es que el producto de algo a lo cual nosotros estamos obligados a cumplir, sea bueno, sea regular o sea malo, es un tema diferente, que tiene otras acciones distintas, que la norma nos permite unos instrumentos para atacar un mal producto de algo que tenemos la obligación de cumplir. Segundo aspecto, como problema de la actualización catastral rural, lo que nosotros hemos evidenciado es que definitivamente haber contratado solo 6.000 predios de cerca de 14.200 indudablemente genera una gran falencia en la información precisa de todos los predios, porque lo he venido diciendo también, pues ahora nos encontramos nosotros con un imprevisto en la cancha sintética. Nos exigieron excavar 80 centímetros de los 30 iniciales, eso implicó 110 millones más.
hay que buscarlos, hay que encontrarlos para entregar calidad en el producto, porque si lo hacemos tal como no lo encontramos, seguro en menos de 5 o 6 meses, esto va a fallar. Lo mismo puede pasar y nos está pasando con la actualización catastral rural. Yo pienso que fue un tema presupuestal sin duda alguna, porque si la plata hubiese estado, yo no creo que ningún mandatario va a querer adrede o conscientemente querer hacerle daño a la comunidad contratando solo 100.000 predios. Esa es una gran dificultad. Yo pienso que ahí va uno de los talones de Aquiles, porque importante hubiera sido la visita predio a predio, importante hubiera sido esa garantía para todos los contribuyentes, los propietarios, haber recibido esa visita, haber sido testigo de la visita, para acompañar finalmente el informe que arroja esa visita. Alcalde, pero eso fue lo que dice el contrato, o sea, el contrato dice, se debe visitar predio a predio, hay que ir predio a predio, hay que estar midiendo predio a predio. ¿Qué pasó? Creo que aquí, en las soluciones que vamos a ver en el otro programa, hay que citar a esta empresa, porque es que la empresa no visitó, la empresa de pronto miró y dijo, no, esto me parece o esto no me parece. Es un asunto que hay que tener claro, y es que si se contrataron 6.000 predios, 6.000 predios hay que visitar, si es que los visitaron. Y recordemos que fuera de eso se quedaron los restantes, es decir, de 14.000, solo 6.000, entonces tenemos una diferencia bastante grande, es decir, más de 8.000 predios sin visitar, y eso hizo también que cuando se visitaba un predio, entonces por reflejo se metieran en el mismo paquete los que no fueron visitados y los asimilaron, los compararon o los igualaron a lo que encontraron en ese predio puntualmente. Y tercer asunto, después de uno dilucidar todo este tema de la problemática de la actualización catastral, es que cuando se hizo la migración al nuevo sistema catastral, es decir, el Carmen venía con un sistema catastral absolutamente plano, es decir, con archivos físicos, con la nueva actualización catastral rural, aparecía que se llevaba toda esa información a un sistema virtual. En la migración, como se dice técnicamente, de la información plana a los archivos ya sistematizados, hubo una gran cantidad de problemas. Se perdieron 2.000 predios. No es que se hayan perdido físicamente, se perdió la información jurídica que permite identificar a los predios como tal, producto de esa migración. Hoy Catastro Departamental tiene esa gran tarea de subsanar ese gran problema, porque además en esa migración se encontró que muchos predios pasaron de ser urbanos a rurales y rurales a urbanos. Otros predios disminuyeron sus áreas o aumentaron sus áreas, otros predios quedaron con nombres de propietarios diferentes, con direcciones diferentes, y eso es otro tema que habrá que subsanar, porque es otro de los problemas de la actualización. Pero recuerde, señor alcalde, que la parte rural somos casi 90% rurales y dependemos de los campesinos, porque realmente son los campesinos los que nos producen la alimentación, y de eso es lo que vivimos. Entonces eso es lo que hay que proteger. Vamos a mirar con el presidente del Consejo, doctor Héctor Fabio Gómez, en los 2 años que llevamos del proceso de actualización catastral. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que se le ha presentado al Consejo? Buenos días, Flavio. Pues yo diría que en un principio hay un problema desde el contrato mismo, porque la ley es muy clara. ¿Dónde está la interventoría que se le hizo al contrato? Si un contrato que no se entregó a satisfacción. Entonces, es más, hasta donde tengo entendido no se ha podido liquidar, señor alcalde. No se ha podido liquidar. Entonces, ni se entrega ni se recibe a satisfacción al toda la interventoría. Otro problema que se puede mirar: el PBOT de nuestro municipio aún no ha sido renovado, aún no ha sido aprobado de uno nuevo. ¿Para cuándo se tiene ese proyecto de renovar ese PBOT? Pues, Flavio, pues estamos trabajando. El alcalde ya hizo pues la primera presentación del PBOT como tal. Ojalá que sea una de las metas de esta mesa directiva y en el Consejo, que se pueda aprobar este plan, este PBOT. Será una de las metas que me trazaré, pero eso será tema de otro día. Sí, que vamos a citar aquí para el Consejo. Pero el problema otro problema, y a eso voy del PBOT, y hablaba yo con la doctora María Eugenia, es que pues si se hicieron o no se hicieron visitas, ella me decía: concejal, pero es que en el Carmen de Viboral sí hay parcelas,
Y entonces, ¿quién dio las licencias para las parcelas? Porque lo que decía el alcalde, se homogenizaron las zonas, o se homologaron, iban a hacer una parcela, entonces ya todo eso, y entonces ahí es donde no se hace el estudio socioeconómico de las personas. Lo extraño es que lo homologaron por las parcelas y no por las casas viejas. O sea, miraron las parcelas y con base en estas parcelas la ley del embudo, o sea, lo ancho para el departamento, lo ancho para el Estado y lo angosto para el campesino. Porque me parece muy extraño que no hayan visto la parcela que tiene de pronto el señor Uribe por allá en sus campos o los grandes terratenientes y no miraron las casitas pequeñas que se tenían con eso, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un problema de interventoría, ¿cierto? Pues sí, la ley 80 es muy clara y exige la interventoría para que sea la que diga si sí está bien el contrato, cómo se hizo y para poderlo liquidar. Para ese caso entonces tenemos al señor personero. Doctor Leonardo, tenemos acá un asunto tremendamente grave que es la interventoría y en este momento yo les tengo un dato y le tengo un dato al señor alcalde. Había un interventor interno que era el señor César Antonio Acevedo Cerchar y un interventor externo que era Juan Carlos Posada Pérez. Este interventor interno creo que todavía trabaja en la administración. Es necesario mirar por qué no se le hizo un seguimiento a eso. La personería actuó en su momento. ¿Cuál es el problema, señor personero, con respecto a lo que estamos trabajando? Pero para hablarle a los campesinos de forma clara y explícita. Bueno, Flavio, muy importante ese tema que usted aboca. Primero que todo hay que tener en cuenta un aspecto, el tema contractual. Cuando se celebra un contrato surgen unas obligaciones para ambas partes, es decir, para el municipio y para el contratista. El municipio paga un dinero y el contratista presta un servicio. Entonces, ese contrato va a tener un objeto. El interventor lo que va a verificar, que en ese caso había un contratista, un interventor tanto interno como externo, uno que dependía de catastro departamental y otro de aquí que dependía del municipio, es verificar que ese contrato se haya cumplido, es decir, que todo ese objeto de visita de los predios se hayan cumplido de esa forma. Entonces, para este contrato no solo hubo un solo interventor, sino que hubo dos interventores. Entonces, ese interventor, ¿qué hizo? Revisar que efectivamente hubiese cumplido ese contrato, que es un contrato que incluso tuvo revisión por parte de la Contraloría en su momento por el valor, por el quantum de este mismo y en principio no se observó una irregularidad frente al cumplimiento como tal. O sea, lo que habrá que mirar serán otros aspectos de lo que considera la personería. Habrá que mirar los aspectos de responsabilidades de los actores. El tema de que son diferentes autoridades las que intervienen en el tema de una actualización catastral. El municipio, la entidad, la gobernación del departamento, la entidad del orden departamental por intermedio de su oficina de la Dirección de Sistemas de Información y Catastro y nuevamente vuelve al alcalde y al consejo. ¿Cuál es la irregularidad que consideramos desde la personería es la parte más grave que se ha cometido? Es con el tema del aspecto económico, del avalúo, que es un tema de responsabilidad exclusiva de catastro departamental. Catastro departamental, mediante un estudio de las zonas, un estudio en notarías, un estudio en el municipio, determina cuál es el precio del metro cuadrado en el municipio y con fundamento en eso y el área de cada predio pues le fijará. Nosotros consideramos como personería que el error más grave, más garrafal, más devastador, más catastrófico con el tema de la actualización catastral es el tema del avalúo. Y mientras ese tema no se corrija, mientras Catastro Departamental continúe fijando esos avalúos para los predios rurales de nuestro municipio, este problema, la solución va a ser muy complicada, porque el alcalde y el consejo podrán fijar diferentes millajes, bajarlos, pero eso no va a tener una incidencia notoria sobre el valor del impuesto predial. Quiero hacer una pregunta a los dos actores principales en esta parte del mandato del municipio. ¿Hasta qué punto entonces la alcaldía y la personería tienen una autonomía dentro de su municipio, señor alcalde, con respecto a esto?
Claro, Gaby, la administración municipal, de hecho, si a eso vamos, es un actor exclusivamente administrativo, porque el tema de los avalúos es una competencia de catastro departamental, que es una dependencia adscrita a la gobernación de Antioquia. Y constitucionalmente, el tema de los millajes está adscrito al Consejo Municipal. Ni siquiera tienen que esperar la iniciativa del alcalde para modificar millajes. Ellos lo pueden hacer a mutuo propio. Entonces, hasta allá vamos llegando, digamos, a separar o a delimitar claramente las competencias. El concejal presidente hoy lo sabe muy bien y en el consejo lo hemos dicho varias veces. Todos los concejales están con la mejor voluntad de decir revisamos millajes. La administración municipal ha dicho acompañamos el proceso de revisión de millajes para que sea un asunto de equilibrio financiero, de alivio del bolsillo de los contribuyentes, pero finalmente todos encontramos que hasta que no revisemos avalúos, hasta que esa parte de la problemática que representa hoy un porcentaje mayor en las quejas de los ciudadanos no se solucione, pues los millajes hoy serán prácticamente, entre comillas, un saludo a la bandera, porque no alivia de fondo la problemática económica de los contribuyentes del municipio de Carmen de Llobregat. Fincas que subieron casi el 3000%, alcalde, ¿qué puede hacer ahí? O sea, ¿qué se puede hacer? Aquí tengo un dato específico de una finca que subió el 7117% en las garzón. Claro, Flavio, yo les cuento una cosa que es muy importante, que lo hemos venido discutiendo en la comisión accidental que vuelve a retomar sus funciones. Y entendamos que viene el Plan de Desarrollo Nacional, muy claramente dijo, la base mínima de los avalúos catastrales son el 60% del valor comercial del inmueble. Y aquí ha pasado una cosa, y yo llamo mucho la atención en lo que nos han venido diciendo, se lo digo también a Cecilia Mejía, y es que muchos predios quedaron con un avalúo superior al 60% del avalúo que hoy se establece como base, es decir, del 60% sobre el 100% del avalúo comercial. Se sobrepasaron y sabemos que hay una base límite que el municipio puede fijar con el consejo y es el 60%, no puede pasar del 60% del valor comercial. Por ejemplo, Medellín adoptó que la base del avalúo catastral es el 100% del avalúo comercial, eso es allá, pero aquí en el Carmen dijimos la base es la mínima, el 60%, y ahí no nos hemos detenido mucho en el debate y me parece interesante que sea uno de los puntos adicionales de las soluciones que luego vamos a plantear en este mismo escenario. Para ustedes, entonces, doña Cecilia, que vamos a dar un minutico ahí para redondear sobre esta problemática, que este avalúo, ¿qué se piensa hacer con eso? O sea, ¿por qué se dieron eso? ¿Por qué se dieron desde su administración, desde el momento en que usted actuó como administradora de esta parte? ¿Qué más se vio ahí? Vea, Flavio, cuando se contrató, yo era la secretaria de gobierno. Mi injerencia en la contratación y ejecución de ese contrato concretamente era mínima, porque yo era la secretaria de gobierno. Me tocó firmar el contrato como alcaldesa encargada, que es una cosa que es muy pasajera. Eso por un lado. Yo vuelvo y repito, yo pienso que el problema no radica ahí. El problema radica en que no se hizo control del producto que entregaron. El producto lo entregaron, tengo entendido, terminando el 2011, para ponerlo en vigencia a partir del 2013. O sea, estuvo todo el año 2012 para hacer un análisis exhaustivo del producto. Vamos entonces a terminar ahí. Tenemos aquí en conclusión que el problema fue una falta de planeación, 7 años sin hacer una actualización catastral es un problema de mala administración, no se hizo el debido contrato, no se visitaron los predios, no se respetó el POT, que es un municipio netamente agrícola, no son 2 actualizaciones pendientes, o sea que eso pasa como cuando la mamá no le da a uno la comida, entonces se la da, no le da a uno desayuna, almuerza y come, entonces al otro día le da de todo, entonces por eso es que le hace daño. Eso fue lo que le pasó al municipio. Y también es claro que es un ente administrativo departamental que es el que hace ese tipo de cosas. Creímos que era el alcalde, pues el autónomo en esa parte, se nos dio claridad que es
la administración departamental y el gobierno nacional el que hace ese tipo de situaciones. Voy a terminar, vamos a ver la segunda parte de la pizarra para encontrar las soluciones. Tiene que haber soluciones porque no podemos estar aquí, de aquí para allá ni en correos de brujas con este tipo de tema que es un tema demasiado preocupante. Como siempre a ustedes, muchas gracias, muy amables.